Si hay una ciudad que mejor cuenta los sucesos históricos más importantes de Japón es esta. Desde su fundación por allá en el año 790 y péguele, esta ciudad se llamaba Heian-kyo, lo que significa traducido del japonés la capital de la paz y la tranquilidad, ya que también fue testigo del importante momento del feudalismo como en Europa, pero aquí en Japón, custodiado por unos guardianes llamados los samurái. Una ciudad que fue testigo de muchas guerras civiles y que también fue la capital de Japón. Luego le quitaron ese título de capital para dárselo a Edo, la que hoy en día conocemos como la ciudad de Tokio, una ciudad de geishas, de poesía y origami, una ciudad que se salvó del devastador monstruo de la bomba atómica, pero que estuvo así de cerca, y que desde ese entonces este ha sido el epicentro arquitectónico y cultural de esa cara de Japón mística y ancestral que les he venido a mostrar en el video de hoy. Bienvenidos a la ciudad de Kioto. Entonces, en esa época, la capital de Japón era una ciudad por aquí cerca llamada Nara. Pero el emperador en aquel entonces dijo: yo estoy cansado de andar trapeando el piso, ya que por allá había un río que hacía que esa ciudad se inundara mucho. El emperador también tenía una visión futurista y decía: por aquí la cosa tiene buen semblante. Yo creo que en el futuro Japón será uno de esos países que va a gobernar el planeta. Tenemos mucho potencial de crecer y la tierra aquí en Nara como que no está muy buena para el crecimiento y para el desarrollo. Hay muchas montañas. ¿Por qué no movemos la capital a una ciudad que queda aquí a unas cuadras y la llamamos Heian-kyo, hoy conocida como la ciudad de Kioto? Y en ese momento la ciudad de Kioto fue la capital de Japón. Por aquí la tierra era mucho más plana, mucho más tranquila, con muchísima más capacidad para la construcción y para el desarrollo. Y entonces el emperador y su familia deciden empacar sus chiros y venir de Nara a la ciudad de Kioto, convirtiéndose esta la nueva capital de Japón. Y así es como entonces comienza un lindo periodo en este país llamado el periodo Heian, que se considera por muchos como la edad de oro de Japón. Ese periodo fue muy importante porque fue un periodo donde se le invierte mucho a la literatura, al arte, pero sobre todo a la arquitectura. Una arquitectura bastante autóctona de la región de Japón, que después de tantos años que estamos aquí contando historias que sucedieron hace más de 1000 años, hoy en día el pueblo de Japón, sobre todo en esta región, aquí en esta ciudad, trata de conservar ese espíritu arquitectónico y cultural que sembraron desde hace tantos años atrás. Y aquí en las calles de Kioto podemos llevarnos una idea de cómo lucía ese Japón de aquel entonces. Por ejemplo, este de aquí, el Kiyomizu-dera, este templo budista, tiene más de 1200 años. Es parte de la UNESCO, parte de la historia y de la herencia religiosa de los japoneses. Otro ejemplo de los tantos templos que hay aquí en esta ciudad es este de aquí. Miren esa belleza. Lo que tenemos enfrente es el Kinkakuji, o también conocido como el Templo Dorado. Dentro de un poquito más de 100 años va a cumplir sus primeros 1000. Imagínese usted ser un samurái guardián de estas tierras y que este sea su hogar, que esta sea su casa, en donde usted busca el camino del alma y del espíritu. Como la familia del emperador ya había empacado sus corotos en una maleta y se habían venido a vivir aquí en la ciudad de Kioto, todo el mundo en el país comenzó a decir: oiga, la cosa pinta bien, esa es la nueva capital de Japón, vámonos todos para allá. En esta ciudad comenzó a reunirse la aristocracia y las familias de poder del Japón de aquel entonces. Comenzó a llegar mucho presupuesto, mucha inversión. Entonces en esta ciudad se comienza a crear todo un movimiento, no solo de los más poderosos, sino de los más intelectuales. En ese entonces viajar era para los más ricos. Para la época, China hacía cosas de calidad, así también fueran made in China. China era considerada la tierra de la elegancia y la sofisticación. Y estos eran términos que describían al país vecino, a la China, inclusive para los japoneses, los cuales también son la tierra de la elegancia y la sofisticación. Las familias de billete se inspiraban mucho en esa cultura elegante de la China, sobre todo al vestir. Y cuando usted veía aquí en las calles de Kioto a una persona vestida con la elegancia del país vecino, del cual también heredaron el maquillaje, la forma de peinarse y algunos vestidos, esa persona inmediatamente era parte de la nobleza o de alguna familia de poder. Y así comienzan algunos de los primeros lazos de hermandad y sobre todo de influencia en muchos de los aspectos de la vida del territorio de la China sobre Japón. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Ya China no es lo que era antes en aquel entonces. Ahora casi todo es made in China o hecho en China. Pero esos eran aquellos tiempos bastante diferentes a lo que conocemos hoy en día. Mientras les cuento esta historia, les voy a echar un dato curioso. Estamos aquí en un santuario llamado el Santuario de Yasaka. Pero es que los japoneses han craneado una idea increíble para motivar a que la gente se vea obligada a recorrer el país entero. Y tiene mucho que ver con este tipo de templos y santuarios. Les voy a mostrar de qué se trata. Aquí en mis manos tengo lo que se han inventado los japoneses. Este es uno de los tantos ejemplos. Es un librito especial para coleccionar algo que se llama el Goshuin. Y el Goshuin
son estas estampillas que le ponen a usted en cada uno de los templos aquí en Japón. Le ponen la estampilla, pero también le escriben con caligrafía hecha a mano. Esto es con pincel y tinta. Me lo hicieron aquí, donde está esta gente haciendo la fila. Usted da un aporte, dependiendo del templo, $5, $3 y en algunos templos gratis, lo que usted quiera, para ayudar a mantener el templo como tal. Y algunas personas que trabajan aquí en el templo le hacen este tipo de figuras. Y estos cuadernos son para coleccionarlos todos y si me cayó un papel. Lo curioso es que esto también se puede abrir al revés por el otro lado. Y aquí se coleccionan las estampillas que usted puede recoger y reclamar en cada una de las estaciones de tren de Japón. Por ejemplo, esta es la estación de tren de Kioto y esta es la estación de tren de Osaka. Una iniciativa bastante creativa para impulsar el turismo de Japón. Los japoneses que se han inventado, porque usted sabe que este es el país de colecciónalos a todos. Y de verdad que lo han hecho bastante bien. Continuemos. Pero no era solo la moda lo que estaba anclado a las clases altas de Japón en ese entonces. Gracias a la China, ellos también heredaron música, arte y algunos aspectos arquitectónicos. Y es ahí donde se abren los lazos del comercio entre los dos países, la China y el Japón. Pero aquí no venían solo comerciantes, sino que también venían los monjes budistas. Y ellos iban a jugar un papel clave en el desarrollo cultural de este país. En Japón hay una religión que se llama el sintoísmo. Y esa es la religión autóctona de aquí. ¿Qué quiere decir? Que se la inventaron aquí. Y el papel de los monjes budistas y el desarrollo de esa religión aquí en el Japón no hubiera sido posible sin uno de los personajes más importantes, llamado los samurái. Pero para entender bien de dónde vienen los samuráis, tenemos que ir a la siguiente era importante en la línea cronológica de la historia del Japón. Una era que casualmente también fue muy importante por allá en Europa. Y estamos hablando del feudalismo. Y es bastante curioso que por allá en el año 1100 aquí en Japón, esto era un sistema feudal, como los europeos más o menos en la misma época. Siendo que los primeros europeos en llegar aquí fueron los portugueses por allá en el año 1500, cientos de años más tarde. Un paréntesis en la historia, es que esta ciudad es increíble. Uno va caminando, esta es una calle normal, uno va caminando y se encuentra en cada esquina momentos que son tan importantes y que explican todo lo que estamos hablando. Estamos caminando sobre la historia de un país tan interesante y en todas las esquinas se encuentran este tipo de relatos. Esto es increíble. Este lugar es único en el planeta. Continuemos. Para los que no están seguros de qué es el feudalismo es un sistema de jerarquías. Tenemos la cabeza principal que era el emperador, así como hoy en día el emperador sigue siendo esa punta de la pirámide. Lo que pasa es que ni hoy ni antes el emperador ha tenido poder político ni militar, pero después de ahí, abajo de él, venía el señor feudal. El señor feudal era el dueño de las tierras y él le daba esas tierras a las personas que seguían ahí en la escala de la pirámide, los cuales en este caso eran los agricultores, personas que trabajaban la tierra. Yo soy el señor feudal, yo tengo todo este terreno y le doy hasta un pedacito a intercambio de que usted me trabaje la tierra y me dé una parte del producido. Y eso es el feudalismo. La agricultura en ese entonces tenía un papel fundamental. Sin ellos no había comida. Era un trabajo que se valoraba demasiado, no como hoy en día. Así la necesidad de comer siga latente, las cosas han cambiado mucho. Miren este lugar, miren estos jardines. En este pequeño templo que nos encontramos aquí, esta ciudad tiene muchísimos templos, es la que más tiene templos en Japón. Usted solo entra a cualquiera y le hará volar la cabeza. Ya hemos escuchado la palabra samurái en varias ocasiones en este video, y es que con razón, porque sin ellos todo esto hubiera sido un despelote. Los agricultores tenían el trabajo de alimentar al pueblo y tenían ya mucho trabajo que hacer. Alimentar a un pueblo tan grande no era tarea fácil, pero en ese momento Japón estaba dividido por muchas tierras, cada una con un señor feudal, cada feudal con su ejército de samuráis. Y así los japoneses sean chéveres y todo el cuento, aquí también el ego y la ambición de poder era un tema serio. Estos señores feudales con sed de poder, queriendo abarcar muchas tierras a la vez, haciendo que evidentemente se armaran pequeñas guerras aquí dentro del país. Por eso la función de los samurái era proteger la tierra, proteger a los agricultores para poder así alimentar al pueblo. Gracias a los samurái podemos venir aquí al río Senkanon. En la entrada le dan este incienso para que usted, mientras camina por este templo, por este santuario, lo deje allá y haga una petición. Eran tiempos de mucha tensión para el Japón y sin el samurái, este país jamás hubiera evolucionado. El samurái garantizaba el orden y la seguridad para el desarrollo. Y el samurái lo hacía por medio de un código muy importante llamado el Bushido. ¿Qué es el Bushido? Gracias por preguntar. El Bushido era el código de ética y conducta del samurái, que se regía a partir de unos principios básicos. El primero y uno de los más importantes era la lealtad. Los samuráis tenían que ser leales a su jefe, al señor feudal. Tenían que poner
los intereses del señor feudal sobre todas las cosas, así esto significara perder su propia vida. Otro de los puntos importantes del Bushido era el honor, tal vez uno de los más importantes. Por eso era esencial tener una buena reputación personal y familiar. Los samuráis eran figuras públicas en ese entonces. Y si usted perdía el honor o fallaba alguno de sus principios, existía algo llamado el harakiri. El harakiri era cuando el samurái se enterraba esa gran espada llamada la katana y acababa con su propia vida. Al samurái acabar con su propia vida, conservaba el honor. Y él prefería morirse conservando el honor que vivir sin él. Otro de los puntos clave del Bushido era la valentía, la rectitud, el autocontrol y la cultura. Los samuráis no eran animales salvajes que se la pasaban dando machete de aquí para allá y de acá para allá. Los samuráis también tenían mucha educación. Con los samuráis también se esperaba que tuvieran conocimientos de literatura, de poesía, de caligrafía o de algún otro tipo de expresión artística. Y es que recuerden que el samurái pertenecía a la clase alta. Estaba justo ahí abajito del señor feudal. El samurái se iba a pegar buenas conversaciones con la élite del Japón. El tipo tenía que saber hablar de por lo menos algún tema. Ese no era un bárbaro ahí con mucha fuerza y simplemente músculo y fuerza bruta y ya. El samurái se reunía con los tipos que era hablar de los temas que eran. Y este interesante lugar es la entrada a uno de los templos más antiguos, no solo de Kioto, sino de Japón. Kiyomizu-dera queda aquí en una de las montañas de la ciudad de Kioto. Está rodeada de montañas y desde aquí tenemos no solo vistas alucinantes del pasado de la ciudad, sino también del presente y del futuro, porque desde aquí se ve absolutamente toda Kioto. Uno de los puntos tal vez más turísticos, sí está cargado de gente, sí hay muchas personas por ahí. Podría ser peor, está caminable el asunto, no está tan grave, pero es que es clave venir aquí porque es el punto donde se ve toda la ciudad. Allá está la Kyoto Tower, allá está la estación central y todas las vistas alucinantes de esta bella ciudad. Y si se dan cuenta, el budismo sigue presente aquí en Japón, haciendo que sea una de las características definitivas que define a los japoneses en la actualidad. Y el budismo no hubiera sido posible aquí sin la presencia de los samuráis. La cercanía de los samuráis con los señores feudal y después con los monjes budistas iba a hacer que los samuráis también se convirtieran en seres estelares, en seres místicos. Tanto así que los monjes decidían invitar a los samuráis a estos templos. Decían: hermano samurái, a mí me gusta mucho usted cómo maneja ahí la espada. Venga y me protege a mí también porque en estos tiempos tan violentos todos estamos en peligro de extinción. Los monjes dejaban a los samuráis quedarse aquí, por ejemplo en el templo que estamos visitando en este momento, a cambio de que los monjes les dieran una guía de camino espiritual. El samurái y los monjes budistas compartieron mucho tiempo viviendo en los templos budistas. Por eso es que la figura del samurái es tan importante, porque mezcla no solo la fuerza, el espíritu y el alma del guerrero, sino la lealtad, el honor, la valentía y el camino al mundo espiritual. Todas esas son cosas que fueron puliendo la definición del Bushido. Y el Bushido, que a pesar de que es algo tan antiguo y es un código de ética del samurái, es algo que, si usted se da cuenta, lo siguen aplicando muchísimos japoneses hoy en día en la actualidad. Tal vez sin querer queriendo, tal vez ni siquiera ellos mismos se dan cuenta, pero es que lo tienen en el ADN. Los samuráis se volvieron personas tan populares y tan esenciales para el Japón que ahí es donde comienza algo llamado el ascenso del samurái. Los samuráis comienzan a adquirir mucho poder y riqueza en la sociedad. Pero en esa época también había algo llamado el periodo Sengoku, que eran guerras entre señores feudales de varias regiones del país. Un samurái de aquí peleando contra un samurái de allá. Y cada victoria los ponía un escalón más arriba en la sociedad. Y al mismo tiempo que defendían la tierra del señor feudal, también defendían los templos budistas, dándole paso a algo que se llamó la Era de los Templos. Y aquí en la ciudad de Kioto hay alrededor de 1500 templos y 400 a 500 santuarios por toda la ciudad. Esto es una cacería del tesoro. Por donde usted camine, por donde usted vaya, se encuentra cosas que realmente cuentan esta historia, puntos exactos que sirven de testigos para entender lo que es Japón. Y todo muy bonito, todo suena muy bello, pero lo que pocos nos dicen es que esos eran tiempos bastante sanguinarios aquí en Japón. Había muchas guerras internas en búsqueda de más tierra y muchas guerras también por miedo a perderla. Y en ese entonces había una familia de muchísimo poder llamada la familia Tokugawa. Uno de los duros de la familia Tokugawa se sentó y dijo: oiga, esta situación no puede seguir así. Mis samuráis están cansados, todos estamos cansados y agotados de estar enterrando a nuestros seres queridos. Vamos a cambiar el sistema. El señor decía: somos todos parte del mismo país, estamos todos encerrados en este archipiélago, ni siquiera sabemos lo que hay al otro lado del Pacífico aparte de Godzilla. Y dijo:
yo tengo una idea. La idea era diseñar un nuevo renacer, una nueva oportunidad para el Japón, centralizando el poder, pero para eso tocaba cambiar su capital. Y la cambiaron, pero no en los libros, hacia un lugar llamado Edo, dando así paso a lo que se considera uno de los periodos más hermosos no solo de Japón, sino de la humanidad, llamado el periodo Edo. Y esa ciudad llamada Edo es lo que conocemos hoy en día como la gran ciudad de Tokio. Edo era la capital, pero no en ese entonces. Kioto seguía siendo la capital de papel, pero el poder se centralizó allá. Necesitaban un nuevo lugar para recomenzar, para reorganizarse y para expandirse. Y donde está ahorita la ciudad de Tokio está en el centro de Japón. Y si querían centralizar el poder para dejar de dividirlo en pequeños fragmentos del feudalismo, tenían que ponerlo en un punto que les sirviera a todos, en lo más central posible. Y ahí es donde comienza la historia de Tokio y la historia del periodo Edo japonés. Estoy sudando, ustedes no sé si ven, pero detrás de cámaras un momento. ¡Qué calor el que hace aquí, hermano! Los hemos encontrado, amigos míos, los emblemáticos, sagrados, místicos y poderosos samurái de la ciudad de Kioto. ¿Y por qué digo que el periodo Edo fue uno de los momentos más hermosos de la humanidad? Hay mucha gente aquí en Japón que en ese entonces no estaba de acuerdo, otros que sí, pero es el momento en el que nacen muchísimas de las cosas que hacen que Japón sea Japón. En el periodo Edo se ponen duros, mano dura y firme para restablecer todo esto y organizar el gallinero, pero tal vez se pusieron bastante duros ya, porque en ese momento decidieron cerrar el país, cortar toda interacción con el extranjero y cerraron todas las fronteras de Japón por más de 200 años. Y eso fue muy bueno para muchas cosas y muy malo para muchas otras. Pero le dio la oportunidad a los japoneses de inventar un mundo completamente de ceros y de crear un mundo a partir de lo espiritual y lo invisible. Un mundo que ha sobrevivido con los años y que aún hoy en día podemos contemplar. Durante el periodo Edo se estancó la economía, pero hubo un auge increíble cultural. Se desarrollaron varias formas de teatro, como el teatro del kabuki, nuevas formas de literatura, de pintura y otro tipo de arte. Ya no había tanta guerra entre los feudales, así que los samuráis se quedaron sin trabajo. ¿Y qué hace uno cuando se queda sin trabajo? Pues los samuráis se dedicaron a la pintura. Ya me jubilé, me voy a poner a hacer artesanías, me voy a poner a diseñar este tipo de máscaras. Tengo tiempo, tengo presupuesto y no tengo más para dónde ir. Y fue un momento que hubo bastante paz por un periodo, pero bastantes enfrentamientos por otro ya al final, de la gente que no estaba de acuerdo. Pero mientras duró el periodo Edo, también es donde nace el origami y donde nace otro de los personajes tal vez igual de importantes que los samurái para la cultura japonesa, que se llaman las geishas. Y qué lindo hablar de ellas justo aquí, en este parque y en este corredor, que se considera aquí en Kioto el pasaje de las geishas. Hoy en día esto es un punto bastante peculiar en cuanto al turismo que se maneja aquí, porque muchas personas vienen con su traje de geisha a tomarse fotos bastante japonesas. Y son personajes de todas partes del mundo, no solo de Japón, sino de China y así los países que hay alrededor. Es una tradición aquí venir a tomarse la foto geisha en el parque de la geisha. Pero aquí tenemos un problema, y es que el concepto de la geisha se ha satanizado mucho. La gente piensa que las geishas son trabajadoras de la calle, y eso no es verdad. Las geishas eran mucho más que eso. El labor de las geishas era entretener. Ellas sabían mucho de música, sabían mucho de arte, algunas sabían tocar instrumentos musicales, sabían de poesía, y en el periodo Edo nace algo llamado la ceremonia del té. Y las geishas eran unas duras para la ceremonia del té, porque es que las geishas entraban desde muy niñas a un centro de entrenamiento para geisha, digámoslo así, que eran unas casas llamadas las casas Okiya. Y en las casas Okiya ellas recibían toda la educación necesaria para ser buenas geishas desde muy temprana edad. Les enseñaban sobre teatro, artes escénicas, protocolo, modales refinados y habilidades de conversación. El sentido de la vida de una geisha era ser una geisha. Tenían que ser muy cultas y educadas, ya que iban a pasar como los samuráis también tiempo con la realeza, con la gente de poder, con las familias poderosas. Tenían que ser la mejor compañía. Las geisha también tenían un estilo único para el peinado, para la vestidura, que incluía kimonos coloridos y maquillaje tradicional, haciendo que las geishas se convirtieran en un icono de la cultura japonesa. Así que, como se dan cuenta, hemos hablado de todo con respecto a las geisha, pero nada que tenga que ver con el acto carnal. Eso podía ocurrir, no estamos diciendo que no, era una posibilidad, pero eso no era lo único que ellas hacían. Hasta que por aquí un tiempo después llegaron los gringos y ellos dijeron, chica que trabaja en la calle, y le dieron un contexto completamente equivocado. El contexto que hoy en día pues hace que las geishas sean conocidas a nivel mundial como lo que ustedes ya creen que es, pero que no es, pero que sí era, pero no era solo eso. Los gringos, digamos que son un poco más
automáticos, ¿no? Por no decir primitivos. Cuando ellos entraron a Japón, agarraron a las pobres geisha y hicieron de las suyas los hijos de madres, sin entender que detrás de ellas había un concepto cultural, intelectual, espiritual mucho más grande de lo que ellos vinieron a hacer con ellas. Y después de 260 años de estar aquí en el periodo Edo, el Japón encontrándose a sí mismo y desarrollando una cultura única en el mundo, después de eso llegó un emperador llamado Meiji, al cual los gringos le golpearon la puerta y dijeron: queremos entrar a hacer negocios con ustedes. Uy, no hermano, qué pena, pero es que aquí estamos en una vaina llamada el periodo Edo, tenemos las fronteras cerradas, disculpe la molestia, devuélvase por donde vino. Y los gringos, que no saben tener un no por respuesta, rodearon al Japón con unas naves y dijeron: o abren las puertas o entramos a las malas y destruimos todo lo que tienen ahí. A lo cual los japoneses respondieron: ah bueno, así por las buenas sí. Y en 1860 y algo se acabó el periodo Edo. Comenzó una nueva era que se llamó el periodo de Meiji, el emperador que abrió las puertas al mundo, y con una nueva estrategia comenzó la era del desarrollo del país. Pero como ustedes ya saben, es de emperadores japoneses que cada vez que pasamos de un periodo a otro también cambiamos su capital. Ese emperador dijo: ya le hemos metido mucho esfuerzo y sacrificio a esta ciudad llamada Edo, que hoy en día es Tokio. Pongamos Edo ya como la capital de Japón. Firmemos el papel, hagámoslo oficial. Cuando cae el periodo Edo, también cae el estatus de capital de esta ciudad, haciendo que ahora sea Tokio la capital de Japón, la capital oficial. Y eso fue muy malo, porque ahí comenzó el declive, ahí comenzó el descenso económico de esta ciudad. Pero fue muy bueno cuando llegó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya que al no ser la capital de Japón, se pegó una salvada que en ese entonces nunca se les hubiera pasado por la cabeza. Esta ciudad está viva de milagro y gracias a que perdió el carácter de capital de Japón. Ya después de que el emperador empaca sus chiros una vez más y se traslada a la ciudad de Tokio, suceden muchos eventos años más tarde, uno en especial llamado la Segunda Guerra Mundial. A los japoneses les dio por meterse ahí y fueron aliados de Alemania. Les gustó ese cuento de andar por ahí invadiendo países y de ganar poder, sobre todo hacia las aguas del Pacífico. Ellos querían conquistar el Pacífico hasta que llegaron a un sitio llamado Hawái, donde se encontraron con una base militar gringa llamada Pearl Harbor. Los japoneses deciden atacar ahí, destruir esa base para debilitar a los gringos y poder controlar el Pacífico de esta forma. A los gringos nunca se les olvidó eso, y ese fue el acto que hizo que ellos entraran a ser partícipes de la Segunda Guerra Mundial. Y los estadounidenses al pueblo japonés le tenía preparada una sorpresa, un plan de ataque, la explosión de 3 bombas atómicas. En el papel estaba escrita la estrategia de cómo acabar con este país y cómo acabar con 3 ciudades, una llamada Hiroshima, otra llamada Nagasaki y una tercera llamada Kioto. En esta ciudad se suponía que tenía que haber caído una bomba atómica, eran 3 y solo ejecutaron 2. Decir solo ejecutaron 2 suena como si nada, ¿no? Como que qué bobada, pero eran 3 realmente. Una de las mentes que estaba por detrás de esta estrategia, de este ataque tan desastroso, era un tipo, un estadounidense que había venido a Japón en algún momento y que había conocido muy bien la ciudad de Kioto. A lo que él dijo: quiten a Kioto de ese papel, no lo pongan en la lista de bombas atómicas, porque destruir esa ciudad sería destruir el espíritu del pueblo de Japón y tampoco queremos eso. Queremos enseñarles a los japoneses quién manda aquí, pero tampoco nos queremos meter tanto al rancho. Como ese gringo estaba tan enamorado de Kioto por todo el contexto cultural, histórico y espiritual que tiene esta ciudad, convenció a los duros allá en Estados Unidos para que no tiraran una bomba atómica en este terreno. Así que estuvimos a esto, a un pelito de no poder ver todas las cosas hermosas y maravillosas que vimos en el video de hoy, el cual está muy resumido, porque si yo hiciera un video de todas las cosas increíbles que tiene esta ciudad, sería un video de muchísimas horas, sería un documental de muchísimos capítulos, no solo una trilogía, porque aquí hay muchísimo por ver, aprender y disfrutar. Y es por eso que esta ciudad es mi ciudad favorita en Japón. Pero como Tokio era la capital, allá sí llegaron los gringos y destruyeron todo, no por medio de armas atómicas, hicieron un ataque. Como todo esto estaba construido con papel y madera, el gran incendio de Tokio destruyó casi que toda la ciudad completamente. Pero eso lo vimos con más detalles aquí en el video de Tokio. Aquí podemos conocer las caras más importantes de la historia de Japón en un solo lugar. Y por eso terminamos este video con la misma frase que comenzó: si hay una ciudad que mejor cuente los sucesos históricos más importantes de Japón, es esta.